Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Para Schopenhauer, lo que llama voluntad en la naturaleza es una energía incesante e irracional que impulsa todos los fenómenos en el universo. Nietzsche le dio otro sentido a la palabra voluntad, pero también, centrándose esta vez en los hombres, entendió que la energía que nos movía era la voluntad de poder, también irracional, y que empuja a ir siempre más allá de lo que la realidad permite. Freud expresa una idea semejante con su concepto del ello, la fuerza instintiva, arrolladora, que en los hombres precede al aterrizaje en la realidad. Ortega, por su parte, habla de la vitalidad o fuerza vital, de la que dice que es el cimiento y raíz de nuestra persona, y que cada uno de nosotros es ante todo una fuerza vital. Podemos inferir, en suma, que existe una fuerza o energía, quizás de origen cósmico, que traemos con nosotros al nacer y que se manifiesta a través de los deseos, y es, en principio, informe y arrolladora, pero que, al adaptarse a las formas que permite la realidad, al someterse, diría Freud, al principio de realidad, encuentra un cauce y unas cotas a través de las cuales discurrir. El representante mitológico de esa fuerza vital en su manera primaria de manifestarse es el dios Dionisos, un dios que propende al caos, que es el dios griego del vino, la diversión, la danza y los excesos, y representa todo aquello que provoca pasión, locura o éxtasis. Frente a ese ímpetu arrollador de la fuerza vital que Dioniso representa, los logros que consiente la realidad siempre van a estar por debajo de los deseos que emanan de ella, de esa fuerza. Es decir, que la realidad, al contrastarse con esos deseos, estará siempre destinada a ser insuficiente y decepcionante. Las personas más adaptadas a la realidad, las más realistas, resultará por ello que son los deprimidos, que son los que aceptan resignadamente que las cosas sean como son. Por todo ello, se entiende que el hombre haya buscado siempre la manera de escapar de la realidad, para no caer precisamente en el desánimo y en la depresión. Y ha encontrado dos maneras fundamentales de hacerlo. La que discurre a través de los modos caóticos y desenfrenados que propone Dionisos, el dios de la embriaguez y los excesos, o aspirando a los modos sublimados de la realidad, que discurren hacia los ideales y que representaría el contrapuesto dios Apolo. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Sobre aquella manera regresiva de escapar de la decepcionante realidad, a través de la vía dionisíaca, la que utiliza como recurso preferente la embriaguez, dice Ortega: Dionisos es el dios del frenesí y de la demencia, el dios maníaco, el dios borracho. El beodo siente que se ha arrancado a lo que le era la vida, pesadumbre. Vive ahora una vida exenta de negatividad, llena de luz en que todo sonríe. Ni siquiera siente la resistencia de la materia, por pérdida del tacto periférico. Por eso da tumbos, no siente la dureza y solidez de la tierra, no percibe limitación alguna a la vida. Todo es como debe ser. Es la felicidad, la beatitud. De la vida anterior conserva solo la impresión como de algo de lo cual ha sido arrancado, liberado, arrebatado o asumpto. Esta sensación de asunción es la característica del éxtasis, del estar fuera de sí. Fuera de sí, es decir, fuera del yo que somos habitualmente.
Dionisos representa lo que reniega del mundo real, lo que no está sometido a ley y orden. Es el dios de las borracheras, que hace aparecer su impronta cuando uno pierde el buen sentido, evidenciando que está ahí, debajo de nuestro ser sociable, ordenado, civilizado. En términos de Ortega, Dionisos representa la fuerza vital que brota sin frenos para empezar y sobre la que superponemos nuestro personaje, el ser civilizado que también somos, que sin embargo, si pierde del todo el contacto con esta parte dionisíaca, puede esta, y la energía que de ella depende, quedar asfixiada, reprimida, aunque presta para irrumpir explosivamente en alguna inesperada ocasión, como haría una olla sometida a excesiva presión, poniendo entonces patas arriba el orden conseguido por nuestro personaje, ese que representa al, en términos freudianos, superyo civilizador. Para no perder del todo el contacto con esta parte de nosotros que, aun empujándonos al caos y al extravío personal, representa la fuerza vital original que nos mueve, los hombres inventaron festividades como la del carnaval. De ello habla precisamente Ortega, que dice: el carnaval, hoy ya moribundo, ha sido la perpetuación en las sociedades cristianas occidentales de la gran fiesta pagana dedicada a Dionisos, el dios orgiástico que nos invita a despersonalizarnos y a borrar nuestro yo diferencial y sumirnos en la gran unidad anónima de la naturaleza. Basta esto para que presumamos en él una divinidad oriental. Y en efecto, según el mito helénico, Dionisos llega recién nacido de Oriente en un navío sin marinería ni piloto. En la fiesta, este navío, con la figura del dios, era transportado por calles y campos en un carro, en medio de la muchedumbre embriagada y delirante. Este carrus navalis es el origen de nuestro vocablo carnaval, fiesta en que nos ponemos máscaras para que nuestra persona, nuestro yo, desaparezca. De aquí que la mascarita hable con voz fingida, a fin de que también su yo resulte otro y sea irreconocible. Es la gran fiesta religiosa de jugar los hombres a desconocerse entre sí, un poco hartos de conocerse demasiado. La carátula y el falsete de la voz permiten en esta magnífica festividad que el hombre descanse un momento de sí mismo, del yo que es, y va a ser otro, y a la par se libre unas horas de los tus cotidianos en torno. Son fiestas, pues, en las que se trata de anular el yo, para que fluya sin barreras lo que Freud denominaba el ello, la fuerza de los instintos sin las trabas que habitualmente impone la realidad. Esa fuerza vital, dionisíaca, el ello freudiano, no somos pues nosotros, cada yo, aunque sí sea la fuente de la que brotamos. El yo es el que, mediado por el superyo civilizador, canaliza, disciplina, somete esa fuerza vital, sin necesariamente asfixiarla, a los dictámenes del entendimiento y la voluntad consciente y ordenada. Y por aquí discurriría precisamente la otra manera de escapar de la realidad, la vía de Apolo, la de la sublimación, en que se parte de lo que la realidad es, pero con la intención de elevarla a la altura de nuestros más elevados deseos, es decir, aproximarla a nuestros ideales. Si la vía dionisíaca viene a significar la anulación del yo para dejarse poseer por la fuerza desestabilizadora de la pasión descontrolada y de los instintos, la vía apolínea no prescinde del yo y de la aceptación de la realidad, aunque lo haga con la intención de elevar esta en la dirección hacia los ideales que sostiene el yo.
La pasión descontrolada, la fuerza vital originaria que representa Dionisos, pasa entonces a convertirse en entusiasmo e ilusión, que también se proyectan en la dirección de escapar de la realidad, tal y como se nos presenta, pero lo hace partiendo de ella, aceptándola como punto de partida. La pasión, abandonada a sí misma, es decir, sin el control que supone la existencia de un yo que la canalice y controle, es peligrosa y puede provocar auténticas catástrofes. El principio de realidad obliga a atemperarla, exigiendo que se acomode a destinos que nunca van a ser tan altos como esa pasión demanda. Madurar como persona viene por ello a significar que somos capaces de encontrar mutuo acomodo entre nuestra fuerza pasional y la decepcionante realidad. Sobre las catástrofes que pueden acontecer cuando el yo, el sentimiento de identidad, queda anulado y uno se entrega entonces a las descontroladas fuerzas de los instintos primarios, los que aún no han encontrado el cauce de los sentimientos morales por los que discurrir, nos habla Carl Gustav Jung, aludiendo de una manera equivalente en algún sentido a la de la pérdida de la conciencia, es decir, del yo, por la embriaguez de la que hemos hablado, pero refiriéndose esta vez a la que acontece por la disolución del yo en la masa. Dice Jung, cuanto mayor sea el número de individuos que se juntan, tanto más se disuelven los factores individuales y en consecuencia también la moralidad basada en el sentimiento moral y en la libertad del individuo, indispensable para que se dé tal sentimiento. De ahí que todo individuo, cuando está en sociedad, sea inconscientemente, en cierto sentido, peor que cuando obra por sí mismo, pues se ve llevado por la sociedad y relevado en esa medida de su responsabilidad individual. Una sociedad de grandes dimensiones, compuesta toda ella de personas excelentes, es equiparable en moralidad e inteligencia a un animal de gran tamaño, estúpido y violento, pues cuanto mayores sean las organizaciones, tanto más inevitable resulta su inmoralidad y ciega estulticia. Y apostilla esta reflexión Jung con un adagio latino: Senatus bestia, senatores boni viri. El Senado es una bestia, los senadores, hombres buenos. E insiste el mismo Jung en advertir de los peligros que supone la pérdida de identidad, la desaparición del yo, que en el caso que él destaca conduce a su disolución en el alma colectiva e impersonal. Dice pues también Jung, Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Es un triste veredicto, por desgracia eternamente válido. El hombre tiene en efecto razón suficiente para temer las fuerzas impersonales que moran en lo inconsciente. Nos hallamos en bienaventurada inconsciencia respecto a esas fuerzas porque nunca, o por lo menos casi nunca, irrumpen en nuestra actuación personal y en circunstancias habituales. Pero cuando los hombres se amontonan y forman una multitud, se desatan los dinamismos de hombre colectivo. Bestias o demonios yacen en cada individuo hasta que éste se convierte en partícula de una masa. En medio de la masa, el hombre desciende inconscientemente a un nivel moral e intelectual inferior, al nivel que siempre está ahí, por debajo del umbral de la consciencia, dispuesto a irrumpir tan pronto como la formación de una masa le presta su apoyo o lo provoca. Y sigue diciendo Jung, el cambio de carácter que se produce como consecuencia de la irrupción de fuerzas colectivas es sorprendente. Un ser apacible y razonable puede transformarse en un maníaco furioso o en un animal salvaje. Se tiende siempre a culpar a las circunstancias exteriores, pero en nosotros nada podría hacer explosión si no existiera ya de antemano. De hecho, vivimos permanentemente en un volcán y por lo que sabemos no existen medios humanos de protección frente a una posible erupción que aniquilará a cualquiera que se encuentre en su radio de acción. Sin duda,
Es bueno predicar la razón y el buen sentido, pero ¿qué hace uno cuando tiene por audiencia un manicomio o una masa en la que ha prendido la posesión colectiva? Ante esta descripción que hace Jung del hombre que ha perdido su sentimiento de identidad personal, su yo, en suma su sentido de la responsabilidad y de la moralidad, no podemos por menos que recordar la tipología del hombre masa que de manera suficientemente exhaustiva analizó Ortega. Por ejemplo, cuando habla de las épocas de crisis en que, abro comillas, el hombre desesperado de la cultura se revuelve contra ella y declara caducadas, abolidas sus leyes y sus normas. El hombre masa, que en estas épocas toma la dirección de la vida, se siente profundamente halagado, porque la cultura que es, ante todo, un imperativo de autenticidad, le pesa demasiado y ve en aquella abolición un permiso para echar los pies por alto, ponerse fuera de sí y entregarse al libertinaje. Retengamos el dato de que estamos hablando de la pérdida o del no establecimiento de un yo, es decir, de un sentimiento de identidad, que precisamente en este mundo posmoderno es algo no solo bastante común, sino incluso suscitado e impulsado. De ahí que Ortega pueda decir que el hombre masa, el hombre sin yo auténtico, es el hombre prototípico de nuestro tiempo. Así describe Ortega, en fin, al hombre masa. El hombre masa carece de un dentro, de una intimidad suya inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones. Es el hombre sin la nobleza que obliga, sine nobilitate, snob. Una clase de hombre, pues, sin identidad y a expensas de quedar sometido a la fuerza de sus impulsos más primarios y sin capacidad para controlarlos y encauzarlos. No hablamos, pues, de cosas baladíes. Y para confirmarlo, traeremos para finalizar otra reflexión de Jung a estos respectos, que dice: las catástrofes dantescas que nos amenazan no son procesos elementales de índole física o biológica, sino acontecimientos psíquicos. Nos conminan en una medida aterradora guerras y revoluciones, que no son más que epidemias psíquicas. En cualquier instante, millones de hombres pueden ser atacados por una nueva locura y entonces tendremos otra guerra mundial o una revolución devastadoras. El dios del terror vive en el alma. Queda aquí abierta la reflexión para ir sabiendo por dónde asoman los graves peligros que amenazan a nuestras sociedades y a nuestro tiempo, y que en este y otros vídeos he centrado alrededor de la idea de la pérdida del sentimiento de identidad. De momento, y únicamente recordando que os suscribáis al canal y deis al me gusta al vídeo, si os parece bien, hasta aquí llega el presente vídeo. Hasta el próximo, amigos.